Hola, me llamo Lucas, bienvenidos al Ministerio Airo. Gracias, Lucas. Qué bendición, ¿verdad, Adri, tener a los niños hoy? Bienvenidos al Ministerio Airo, como lo dijo Lucas. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestras prédicas. Estamos felices y agradecidos por el servicio que compartiremos en estos próximos minutos. Mi nombre es Pamela. Así es, bienvenidos. Mi nombre es Adriana y a continuación te queremos contar un pequeño resumen de lo que veremos en la prédica. Continuaremos con la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado, las causas por las que esta generación no logró completar el viaje. Vimos que el desierto era el camino que tenían que transitar para llegar a la tierra prometida. Era solo una circunstancia transitoria, pero para la generación que salió de Egipto se convirtió en una situación permanente. Es triste el que el pueblo de Israel tuviese que esperar tantos años vagando en el desierto antes de entrar en la tierra que Dios ya había dado. Sí. Ahora es el momento de comenzar. ¿Qué te parece si invitas en este momento a tus amigos, familiares, para que también disfruten de este momento de bendición? El Ministerio Airo queremos que nuestra palabra llegue a muchas personas. Gracias por hacerlo realidad. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días. Seguimos con nuestra serie que teníamos una pregunta: ¿por qué el pueblo en el desierto? Probablemente cuando hablamos sobre la tierra prometida, yo estoy seguro de que siempre te viene a la mente Moisés, así como el pueblo de Israel vagando por el desierto por 40 años. La semana pasada dijimos que el pueblo de Israel estaba en el desierto y que el desierto no era el lugar que Dios había planeado para esta nación. Dijimos que el desierto era el lugar de paso, el camino que tenían que transitar para llegar a la tierra prometida. Era solo una circunstancia transitoria, pero para la generación que salió de Egipto se convirtió en una situación permanente. Es triste que el pueblo de Israel tuviese que esperar tantos años vagando en el desierto antes de entrar en la promesa que Dios ya les había dado. De hecho, no fueron los que salieron de Egipto los que entraron, sino sus hijos, a excepción de Josué y Caleb. Y nos preguntamos, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, la semana pasada estudiamos las 3 primeras causas para estar en el desierto. La primera que vimos fue la queja, en Números 11. La segunda fue la murmuración, en Números 12. Y la tercera fue el desánimo, en Números 13. Y todo esto porque el pueblo de Israel se quejaba y murmuraba todo el tiempo contra Dios. Para colmo de males, la mayoría de los espías enviados a reconocer la tierra se fijaron en los grandes que eran los habitantes de las tierras que eran llamados a conquistar y desanimaron al resto del pueblo. Hoy vamos a estudiar otras 2 causas que son la ingratitud y la rebeldía. Pero también vamos a ver que en el desierto es un lugar donde ejercer misericordia. Las actitudes negativas desagradaron tanto a Dios que Él dijo en Números 32, versículo 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Números 32, 11 y 12, Nueva Versión Internacional. Sí, estas actitudes son todo lo contrario a lo que Dios nos llama a hacer como cristianos. Y sin duda nos impiden entrar en las promesas de Dios para nuestra vida. Josué y Caleb, sin embargo, manifestaron la actitud que Dios desea, y es por eso que este pasaje dice que siguieron de todo corazón a Dios.
Quiero que en este momento veamos la cuarta causa o motivo por lo que Israel no salió del desierto. Fue la ingratitud. Números 14, del 1 al 3. Y dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Y decían, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo, en vez de ser agradecido con Dios, se lamentó y dijeron que ojalá nunca hubieran salido de Egipto. No valoraron lo que Dios ya había hecho por ellos. ¿Te has preguntado en qué consiste la ingratitud? Según la Real Academia Española, ingratitud es desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Y cuando se habla de desagradecer, es no corresponder debidamente al beneficio recibido. Es desconocer el beneficio que se recibe. Cuando hablamos de olvido, quiero hacer notar que el ser humano tiene una tendencia a recordar las cosas malas que recibe y olvidar las cosas buenas. Por eso debemos desechar el rencor y olvidar las ofensas y recordar los beneficios que recibimos. Esa es la razón por la que Dios les dijo que tenían que levantar las 12 piedras cuando cruzaron el Jordán en Josué capítulo 4, para no olvidar de dónde vienen las cosas. Quiero que desgranemos el significado de ingratitud. El desprecio es cuando damos menos valor a lo que recibimos. Eso es menospreciar o despreciar, quitar valor. No le damos importancia a lo que nos han dado. Es no corresponder, es no actuar conforme a la gratitud que deberíamos de expresar. A veces pensamos que porque las cosas vienen de Dios no debemos responder porque nos las da gratuitamente. Pero recordemos que si no actuamos con gratitud, estamos siendo desagradecidos con Dios. También dice que es desconocer. Curiosamente, si no sabemos los beneficios que hemos recibido, también eso se cataloga como ingratitud. Por ello no tenemos excusa y decir que no sabemos que hemos recibido algo para no tener que ser agradecidos. ¿Cuáles son las causas de la ingratitud? El orgullo. No, nos creemos muy superiores y pensamos que lo que nos han dado no es digno de nosotros o no es de nuestra misma categoría. Está la avaricia. Queremos más y más y por ello nunca valoraremos lo que tenemos, sino que nos fijaremos en lo que nos falta. En vez de agradecer, vamos a pedir más. Está la falta de contentamiento. No sabemos vivir con lo que tenemos. Debemos aprender a ser felices con aquello que poseemos. Recordemos que en Filipenses 4:13, Pablo se está refiriendo a saber vivir en cualquier situación de pobreza o riqueza, porque con Cristo puede vivir en contentamiento. Y decía Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, decía Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y decía, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál es el antídoto contra la ingratitud? Tenemos que recordar los beneficios de Dios. Y para contrarrestar el olvido debemos recordar incluso que es bueno
que levantemos piedras, como dice Josué 4, que dije anteriormente, para que cada vez que las veamos recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también tenemos que valorar lo que Dios nos da. Debemos de apreciar y darle valor a lo que Dios nos da. No debemos quitarle valor o pensar que no es nada. Apreciemos cada pequeño regalo que Dios nos da. También hay que actuar conforme a la gratitud que queremos expresar. No nos quedemos solo en palabras. Vivamos vidas que actúen en gratitud. Como nos recuerda Santiago, la fe debe producir obras. Y dice Santiago, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Esa es la nueva traducción viviente. Hay que reconocer las misericordias de Dios. Busquemos reconocer las misericordias de Dios, que no nos pasen desapercibidas. No pongamos la excusa de que no sabíamos lo que habíamos recibido de Dios. Recordemos, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, y se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado y especialmente en perdón y reconciliación. Tenemos que aprender a vivir con contentamiento. Sepamos vivir con lo que Dios nos da en cada momento. Sepamos vivir en todas las situaciones, tanto en desiertos como en tierras fértiles. Según el diccionario de la Real Academia, es la acción y el efecto de estar contento. La Biblia dice una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Nos dice en Hebreos 13:5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. También tenemos que practicar la gratitud en todo momento. Pablo nos dice que debemos de dar gracias por todo y en todo tiempo, en Efesios 5:20. La mayoría de los cristianos damos gracias a Dios cuando salimos de nuestros desiertos o nuestras trifulcas, pero pocos se acuerdan de dar gracias a Dios en medio de las dificultades. Seamos agradecidos con Dios. Él nos ha dado mucho más de lo que podemos imaginar. Y ahora yo quiero que veamos la quinta causa o motivo por lo cual Israel no salió del desierto, y es la rebeldía. Y se encuentra en Números 14, del 4 al 10. El pasaje dice que entonces conspiraron entre ellos y decían, escojamos a un nuevo líder, regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Y dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a salvo esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengamos miedo, decían. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Ya nos dimos cuenta de cómo la ingratitud fue una de las causas por las que la generación de israelitas que salió de Egipto se quedó en el desierto y no llegó a la tierra prometida. Y seguida a la actitud de desagradecimiento que leíamos, encontramos un motín. Encontramos al pueblo de Israel rebelándose contra la voluntad de Dios. Y esta es otra de las causas por las que no pasaron el Jordán. Ahora vamos a estar meditando en qué sucede cuando en un desierto nos volvemos rebeldes. ¿Te has puesto a pensar qué es rebeldía? Bueno, es faltar a la obediencia debida. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la rebeldía es faltar a la obediencia.
que le debemos a alguien. Es decir, que es nuestro deber obedecer a Dios y si no queremos obedecerle, nos estamos rebelando contra Él. Es salirse del camino marcado por Dios. En otras palabras, es salirse del camino o del propósito que Dios desea marcar para nosotros. Dios tiene un plan perfecto, pero a nuestro parecer nosotros tenemos un plan mejor. Y es causado por la falta de fe. Cuando uno se rebela es porque no confía en quien tiene que obedecer, no cree en el sistema que le gobierna, no cree en su ser superior. En la vida del cristiano, cuando nos rebelamos contra Dios, es porque no creemos ni confiamos en Él. La rebeldía nos llevará a levantarnos otro guía distinto a Dios. Queremos designar un capitán, decían, alguien diferente. Los israelitas querían levantar otro líder. Porque tenemos que entender que siempre que necesitaremos seguir a alguien. Y es por ello que Pablo nos recuerda o que somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado. No hay término medio. Leemos en Romanos 16 del 15 al 18. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ponemos a otro en lugar de Dios, y eso es idolatría. Cuando seguimos y obedecemos a otro que no es Dios, estamos cayendo en idolatría, porque estamos dando la obediencia que debemos a Dios a otro que no la merece. El único camino al que nos lleva la rebeldía es de vuelta a la esclavitud. Volvamos a Egipto, decían. Si nos salimos del propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a volver al pecado. No hay otro lugar que podamos encontrar. No pensemos que nosotros podremos encontrar una salida mejor a nuestro desierto. No pensemos que nosotros tendremos un mejor lugar que el que Dios nos ha prometido. Al desobedecerle a Él, volvemos a ser esclavos del pecado, al mismo estado o peor del cual nos libertó Cristo. Pero ¿cuál es el antídoto contra la rebeldía? Bueno, la obediencia. Si no queremos ser rebeldes, tenemos que ser obedientes. Y si queremos vivir vidas de obediencia, tendremos que tener al menos 3 cosas bien presentes. 3. 1. La obediencia implica humildad. Tenemos que ser humildes y saber que por nuestros propios medios no podemos salir del desierto. Nosotros no tenemos la misma perspectiva de Dios. La obediencia implica reconocimiento de la supremacía de Dios. No hay otro que nos pueda guiar mejor que Él. Por ello debemos reconocer que el único que tiene capacidad para guiar nuestras vidas es Dios. Nadie, absolutamente nadie más, puede hacerlo con éxito. Cualquier otro camino nos va a llevar a la esclavitud. La obediencia implica confianza. Debemos de aprender a confiar en Él. La vida del cristiano es una vida por fe. Cada día tenemos que movernos por fe. Si queremos aprender a obedecer a Dios, tenemos que confiar plenamente en Él. Y para finalizar, yo quiero que veamos un consejo que encontramos en el desierto. Porque el desierto también es un lugar donde se puede ejercer misericordia, dice Números 14 del 10 al 25. Hemos visto la semana pasada y esta semana 5 causas. Y espero que las haya apuntado. Recuerden que siempre les estoy pidiendo que tengan papel y lápiz, por los que la generación que salió de Egipto no pudo atravesar el desierto. La primera fue la queja, Números capítulo 11.
La segunda, la murmuración, Números capítulo 12. La tercera, el desánimo, Números capítulo 13. La cuarta, la ingratitud, Números 14 del 1 al 3. Y la quinta, la rebeldía, Números 14 del 4 al 10. Ojalá que los tengas presente. Pero en el libro de Números no tenemos solo ejemplos negativos. Y en este caso vamos a terminar con una actitud que a menudo olvidamos cuando estamos en el desierto, pero de la cual Moisés no se olvidó: la misericordia. Creo que es el momento oportuno para la misericordia, porque en los desiertos solemos mirar nuestras necesidades. En los momentos que atravesamos desiertos solemos mirar hacia nuestras necesidades. Si alguna vez tuvimos un espíritu de cooperación, en el desierto lo que reina es la ley del más fuerte. Y es: yo tengo mis necesidades y me importan un poco los demás. Por eso es momento de ejercitar la misericordia con los demás. Sin embargo, el desierto es el mejor momento donde podemos ejercer misericordia. Cuando en momentos difíciles nos damos a los demás, es cuando se puede ver que nuestra misericordia es auténtica. El ejemplo de Jesús. Jesús les dijo: pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17 del 13 al 15. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23 del 28 al 31. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Sí, debemos de aprender a pensar en los demás, por los intereses de Dios y su reino. No estamos diciendo que tenemos que tener misericordia de Dios. No, jamás. En ningún momento podríamos pensar eso. Pero el aprender a pensar en los intereses de Dios nos va a ayudar a pensar en los intereses de los demás y no solo en los nuestros. Por los intereses de nuestros prójimos. Cuando estoy pasando por desiertos, me acuerdo de las necesidades de los demás. Debemos aprender a pensar en las necesidades de los otros independientemente de nuestra situación. Nuestra misericordia dependerá de nuestro compromiso y no de nuestra situación. Si nosotros somos misericordiosos, vamos a alcanzar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Mateo 5:7. Si nosotros no ejercemos misericordia, no podemos esperar que tengan misericordia de nosotros. Quizás usted y yo no obtengamos misericordia de las mismas personas de quien nosotros tuvimos misericordia antes, pero tenemos la promesa de que la recibiremos y la damos. Y por encima de todo, tendremos la misericordia de Dios. Quiero concluir con esto. Quiero decirte que seamos agradecidos con Dios. Él nos ha dado mucho más de lo que podemos imaginar. Hago un alto en este momento. Piensa en todas las cosas que Dios te ha dado. Desde los pequeños detalles hasta el mayor regalo, que es la vida eterna. No es poco que demos gracias al Señor por todo y en todo tiempo. Y pregúntate: ¿a quién estás siguiendo en tus desiertos? ¿Al mundo? ¿A ti mismo? ¿Al enemigo? Sea quien sea, da igual, porque al único que debemos de obedecer es a Dios. Y si no le seguimos a Él, estamos siendo rebeldes.
Recordemos las palabras de Josué cuando ya había llegado a la tierra de Canaán y habían conquistado aquella tierra. Josué les dice al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de quienes sirvieron tus papás cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Estamos pasando por desiertos. Estás pasando por desiertos. Pensemos en los demás. Tengamos misericordia de ellos e intercedamos por ellos. No solo tienes que rogar a Dios por nuestras necesidades, intercedamos por nuestros hermanos y nuestros prójimos. Seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Querido amigo, querida amiga, sigue de todo corazón a Dios, y cuando lo hagas, Él te va a guiar y te va a mostrar los pasos que tienes que dar para alcanzar todas las promesas que tiene ya preparadas para ti. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre tu vida. Vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, yo bendigo sus vidas donde quiera que estén, donde nos estén viendo, Señor, donde quiera que se encuentren. Señor Jesús, sea cual sea su necesidad, su situación particular, yo te pido que tú les visites donde ellos están allí ahora mismo. Señor Jesús, y que ellos puedan recibir de ti ese aire que los levanta. Señor, ese aire por debajo de sus alas que los levantará a nuevas alturas. Señor, que puedan experimentar esa misericordia tuya que los satisface, que los llena, que sacia su sed, que sacia su hambre, y que aún en las meditaciones de la noche los mantiene despiertos. Pero es un despertar que trae energía, Señor, que trae fuerza, que trae nuevas perspectivas, que trae nueva visión. Señor, no dejes que nosotros nos endurezcamos hacia ti. Señor, permite que nuestro espíritu, nuestro corazón se mantenga sensible a escuchar tu voz y a obedecerla sobre todas las cosas. Te damos las gracias por todo lo que tú haces, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han llegado hasta este momento, en esta mañana aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias por sacarnos del desierto. Amén. Recuerda, el Señor es quien te levanta, te limpia y te restaura. Que la paz del Señor sea contigo en esta semana y que recibas muchas bendiciones.